Bien, vamos a compartir la clase de hoy. Bien, llegamos a la última clase de este curso, la teología de la consejería, donde vamos a revisar este tema, la multiplicación de la consejería pastoral y misionera, y que tiene como objetivo principal poder revisar cómo podemos fortalecer nuestras comunidades, las que ya tenemos y las nuevas, a través de un apoyo espiritual que comienza con los líderes, pero no solamente participan ellos, sino es unido, porque es una labor que todos los creyentes tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer en primer término un resumen de lo que revisamos la semana pasada en la lección 7, y comenzaré diciendo que la semana pasada vimos que la tutoría pastoral es necesaria para la formación del pastor en la consejería. No puede hacerse un consejero solo, es necesario que tenga un apoyo. Entonces, la razón es que el discipulado requiere constante aprendizaje, además, enseñanza y corrección. Entonces vimos que la mejor formación pastoral implica tener un mentor o ser apadrinado por un pastor que sea piadoso, bíblico, evangélico, basado en la iglesia, ¿no? Y sea activo en el ministerio, y que tenga por lo demás una visión misionera, y que adore por supuesto a Dios en espíritu y en verdad. También revisamos que los pastores ayudan también a entrenar a los líderes por la variedad de los grupos de atención que existen en la iglesia, por los ministerios, y que además estos ministerios deberían proyectarse no solamente en el interior, sino también fuera de la iglesia. También vimos que los grupos pastorales se centran, y eso es lo que deben hacer siempre, centrarse en el estudio de la palabra y de sus enseñanzas, porque estos son los verdes pastos de sustento espiritual. El fundamento de toda consejería pastoral siempre será la palabra de Dios. El pastor evangélico tiene un corazón también para los solitarios, los marginados, los de fuera y otras personas necesitadas que desea alcanzar con el evangelio. Esa es la labor también misionera. Quinto, un pastor no es un pastor si él no tiene ninguna oveja. Entonces es necesario siempre mantener y tener esa disposición de ayudar a los demás. El pastor también busca y responde a las necesidades reales entre las ovejas. Entonces, si hay necesidad, el pastor tiene que estar allí aconsejando. Las misiones y los misioneros también son enviados más allá de la pertenencia y de la institución de la iglesia, y en los lugares donde la iglesia debe extenderse a las necesidades del Señor. Así entonces el pastor tiene que ver más allá de la congregación del pueblo de necesidad, que aún no forman parte de la congregación o la iglesia. También vimos que el desafío del pastor va a ser reclutar a los críticos de su ministerio, porque siempre van a haber críticas, con el fin de que ellos sirvan también a las personas que están más necesitados con ellos, o sea, convertir a estos críticos también en consejeros. También vimos que la formación teológica del consejero pastoral tiene el fin de entrenar a otros en las verdades y prácticas bíblicas. Entonces es una responsabilidad que comienza con el aprendizaje interno, pero también hay que compartir este aprendizaje con las demás personas, con los consejeros en ciernes que estamos creando en nuestras congregaciones. Y hay tres áreas que vimos que en las cuales se pueden desarrollar: la teología bíblica, las doctrinas y ética bíblica, y también los ministerios denominacionales e interconfesionales. Todos son importantes. Entonces vimos que también no hay que aislarse, y que hay que aprender de algunos ministerios que están fuera de nuestra incluso denominación, y que tienen
muchos años ayudando a los demás. Por ejemplo, hablábamos de estos ministerios que ayudan a la gente que está con adicciones de drogas y que ellos ya tienen un camino formado, y muchas veces estos ministerios ofrecen cursos para orientar, y siempre será bueno escuchar la experiencia de ellos para en el futuro poder también aplicar esta enseñanza en nuestras congregaciones. El consejero también, por último, vimos que voluntario no está restringido por normas seculares y regulaciones, el control estatal, las finanzas, las políticas denominacionales o factores de tiempo, porque el voluntario es más libre, digamos, para servir, que esa es la misión final que debe tener cada consejero. Bueno, ese es un resumen de lo que vimos la semana pasada, y ahora nos vamos a introducir al tema de esta semana, que tiene que ver entonces con la multiplicación de la consejería pastoral y misionera. Entonces vamos a ver los objetivos ahora y la relevancia en nuestra teología de este tema. Veamos estos objetivos. La consejería pastoral no es un accesorio en la vida de la iglesia, no es un amuleto o es algo que está allí por estar. Porque a veces nos damos cuenta en el trabajar, en el día a día de nuestras congregaciones, que a veces hay ministerios que los tenemos y trabajamos en ellos, y finalmente a veces ocurre que no están orientados o no están enfocados en la visión que puede tener nuestra iglesia. La misión la tenemos clara, pero tenemos ciertas visiones que tienen que ver también con las personas que asisten y sus necesidades. Entonces a veces hay ministerios hoy día en que no están bien enfocados, y por lo tanto se vuelve un accesorio, no algo fundamental. La consejería pretende ser una expresión esencial del cuidado integral del pueblo de Dios. En eso se debe convertir. Tenemos un principio que vimos en lecciones pasadas que tiene que ver, para cada necesidad, un ministerio. Entonces esto surge como una respuesta bíblica y práctica a la diversidad, ¿no es cierto?, de realidades humanas que están dentro de nuestra congregación. ¿Cuáles son las realidades? Partiendo, ¿no?, desde ¿no?, la pobreza material hasta la ruptura familiar. Hay muchas áreas que requieren apoyo dentro de nuestras congregaciones. Cada situación demanda una acción concreta que, por supuesto, encarne el Evangelio. Entonces a veces nos descuidamos porque no preguntamos, o porque no tenemos esa sensibilidad, o porque los hermanos son tímidos. Pero aun cuando sean tímidos, el liderazgo tiene que ser capaz de entender un poquito la situación de la congregación e involucrarse, no mirarlo desde fuera, sino ojalá desde dentro. Entonces así vamos a descubrir cuáles son las necesidades de nuestra congregación para poder atacar esas necesidades o ayudar a esas necesidades. Este es un enfoque entonces fundamental. Veamos en Efesios 4:12 lo que nos enseña acerca de cómo nosotros debemos, ¿no es cierto?, en nuestro deber, velar por los intereses de nuestra congregación, los intereses reales. Entonces Efesios 4:12 nos enseña y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vamos a trabajar formando líderes, y estos líderes tienen que tener una orientación. ¿Y cuál va a ser la orientación? Bueno, como decía ahí el manual, hacer una especie de inventario de necesidades, y allí al descubrir cuáles son esas necesidades, podemos también nosotros apoyar para que existan líderes que aconsejen sobre esas necesidades específicas.
es como lógico, pero en realidad la realidad supera la ficción, porque muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades de nuestra congregación y por lo tanto esas necesidades no son cubiertas. Entonces, por eso es importante que nosotros como líderes podamos atender y podamos tener esa visión espiritual para poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, la meta no solamente de la consejería no es solamente suplir carencias, que por lo demás es una meta fundamental, sino también capacitar a los santos. Por eso hablaba de que debemos enseñar a otras personas para la obra del ministerio. Entonces, de esta forma vamos a lograr el objetivo de que nuestra congregación pueda crecer en madurez y en servicio. Esta visión entonces se enlaza, por supuesto, con el sacerdocio universal de los creyentes. En 1 Pedro 2:9 tenemos esta palabra que nos ayuda a entender cuál es nuestra posición real dentro del cuerpo de Cristo. Y me refiero cuando hablo de nuestra posición, me refiero a cada hermano, no solamente a los líderes. Dice, más vosotros, y hablando a todos, no solamente a los pastores, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, este es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cada creyente, ¿no?, tiene propuesto un sacerdocio universal y tiene que cumplirlo. No es raro y se da mucho, ¿no?, que los hermanos finalmente se encuentran en una posición de que dicen, yo no sé cuál es mi don, y prácticamente se quedan esperando a que venga un ángel del cielo y les diga cuál es su don. Bueno, todos somos, como dice 1 Pedro, una nación santa y sacerdote, un sacerdocio universal. Entonces todos ungidos por el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros tenemos esta bendición de que tenemos la unción del Santo Espíritu, o el bautismo, como algunos le llaman, desde el momento en que el Espíritu Santo nos regeneró. Entonces no es necesario buscar algo más, ya está en el verdadero creyente, ya está ungido por el Espíritu Santo. Entonces, todos ungidos por el Espíritu Santo podemos participar en esta tarea que es aconsejar, exhortar y consolar también a los demás creyentes. Además, la relación entre consejería y plantación de iglesias es inseparable. En la medida que nace una congregación, cada nueva congregación y grupo pequeño se convierte por lo tanto en un espacio vital para la atención pastoral, y así debe ser. Entonces, donde la comunidad no solo previene heridas, pues si estamos atentos a lo que está sucediendo y aplicamos de inmediato consejería y ayuda en las áreas en las cuales está creciendo, vamos a ayudar a que estas heridas que aparecen no se agranden, sino las vamos a sanar. Entonces, debemos acompañar a las personas que van acercándose a nuestra congregación en estos procesos de restauración, porque cada persona que cree, cada creyente nuevo necesita una tutoría, una mentoría, y para eso estamos nosotros, para poder restaurarlo. Entonces, la multiplicación de ministerios no es una estrategia humana y deberíamos multiplicar, ¿no? Ese es el llamado, esa es la misión que todos tenemos, de predicar el Evangelio y ojalá comenzar a trabajar con grupos nuevos. No es entonces una estrategia humana, sino es la consecuencia natural de una iglesia que vive bajo el modelo del buen pastor. Entonces, ¿cuál es este modelo? Modelo: guiar a las ovejas hacia Cristo, reflejando de esta forma el amor en acciones concretas. Entonces, cada nueva congregación, cada nueva comunidad, cada nuevo creyente que llega a nuestra iglesia necesita entonces esta consejería, y nosotros como sacerdotes universales estamos llamados a ejercer. Bien, vamos a ver ahora el principio clave para cada necesidad, un ministerio, que ya lo dijimos, es en la introducción. Entonces vamos a ver cuál es esta definición
cuál es la base bíblica para sostener esto. Entonces, este principio, que es fundamental para cada necesidad, un ministerio, constituye la piedra angular, si podemos llamarlo así, en la práctica pastoral. Entonces, reconoce que la misión de la Iglesia no se limita a la predicación, que es uno de los pilares del culto reformado, ¿no? La predicación. Pero no solamente es necesario predicar, reconoce esta definición, ¿no? Que la misión de la Iglesia abarca también la atención integral de las personas en sus diversas necesidades, porque podríamos quedarnos y muchas iglesias padecen lo mismo, y yo creo que obviamente es un tema de escasez de recursos humanos, puede ser, o de una visión que no está totalmente ampliada o revisada. Entonces se quedan en la predicación, ¿no? En predicar bien, pero no se atienden a las necesidades que tiene cada hermano. Bueno, en lo secular, ¿no? En la psicología secular, los terapeutas o los psicólogos hacen un ranking de necesidades, y ellos dicen las personas en general tienen estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, dicen ya la gente que es solitaria, entonces en la medida que está solitaria necesita esto. En la medida que hay un divorcio, por ejemplo, o un problema familiar en la pareja, lo atacamos de esta forma. Entonces tienen ellos un ranking, pero la Iglesia no, porque la Iglesia, y ese es el desafío, tiene que interactuar para revisar los problemas de las personas en forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace un ranking, sino se atacan a todos los problemas. Y tenemos algunos versículos clave que aparece allí en Lucas 4, 18 y 19, pero que proviene de Isaías 61, 1 y 2. En Lucas se da el cumplimiento. Vamos a leer Isaías 61, 1 y 2. Que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas del Evangelio, y aquí comienza como la lista, ¿no? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahí vemos una especie de ranking, no ranking, pero vemos la diversidad de necesidades que tienen las personas. Entonces tenemos que atacar, tenemos que ser capaces de revisar y ser responsables para poder entender estas necesidades y poder aconsejar a los hermanos en estas diversas necesidades. Entonces, el ministerio de Cristo, podemos decir que es un ministerio que fue un ministerio holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que abarcó todas las dimensiones de la persona. No solo predicó para salvar el alma, sino que también atendió necesidades físicas, emocionales y espirituales, mostrando entonces un cuidado integral que une la evangelización y la compasión como práctica. Entonces eso es lo que nosotros debemos llegar a hacer. Proclamó entonces buenas nuevas a los pobres, sanó a los quebrantados de corazón y liberó a los cautivos. ¿Recuerdan ustedes muchas veces esta frase que usaba Jesucristo cuando había una persona que estaba con problemas, no sé, paralítico, había otro que era ciego, sordo, les preguntaba: ¿quieres ser sano? Entonces podríamos decir nosotros, está de más esa pregunta, porque está esa pregunta allí: ¿quieres ser sano?
Entonces ahí revelaba que había algo más que el problema físico. Entonces, claro, entonces era integral, era un servicio integral lo que hacía nuestro maestro, y nosotros debemos llegar a eso. Entonces, este modelo, entonces, que estamos diciendo, eh, la, para cada necesidad un ministerio, exige entonces que cada necesidad detectada en la comunidad, y por eso tenemos que ser capaces de tener este compromiso de acercarnos a nuestros hermanos en forma natural, que sea natural, para saber realmente lo que pasa, y de esta forma hacer detectar la necesidad. Pero si no hablamos con los hermanos, o si no sabemos lo que les pasa, o si estamos realizamos una especie de evangelio distante sin involucrarnos con ellos, no lo vamos a ver. Entonces debemos detectar cada necesidad de la comunidad, sea material, emocional o espiritual, porque son diferentes necesidades. Hay hermanos que pueden estar pasando graves problemas económicos, y como son tímidos, o como nadie les pregunta, no lo dicen. También, bueno, y con problemas emocionales o espirituales, rupturas en la familia, etcétera. Nosotros debemos buscar entender, para poder generar una respuesta ministerial concreta que obviamente encarne el Evangelio, porque todo parte con el Evangelio, esa es nuestra medicina. Entonces, así, un ministerio, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ministerio de misericordia fuera de la iglesia, ¿no?, para indigentes, no se reduce entonces solamente a repartir alimentos, sino que tiene que integrarse con la proclamación de la esperanza en Cristo. Entonces, no solamente atacar la necesidad inmediata, sino la necesidad más profunda, que es la necesidad del Evangelio. Entonces, se integra la proclamación de la esperanza en Cristo. Por ejemplo, la consejería para familias rotas, porque van a haber familias con problemas graves de división. Entonces, no es una mera terapia, sino es un proceso de restauración centrado en la gracia y reconciliación. Y cuando hablamos de proceso, es porque no va a ser que tengamos que ir una pura vez y oramos por los hermanos y nos olvidamos de ellos. Es un proceso, por eso requiere que nos especialicemos en la consejería. Entonces, este enfoque, que es súper importante, evita la fragmentación que se da muchas veces entre evangelización y cuidado pastoral. Entonces, ambos son inseparables en la expansión del reino. No podemos avanzar solamente preocupándonos de la evangelización y dejando de lado, ¿no?, el cuidado pastoral. Entonces, en la práctica, este principio desafía a la iglesia, un desafío, a realizar un diagnóstico honesto. Entonces, tenemos que juntarnos con los consistorios, debemos revisar esto para ver cuáles son las necesidades presentes, y a partir de las necesidades movilizar dones y recursos para responder bíblicamente, porque muchas veces se hace lo contrario. Dice, ya tenemos hermanos que son buenos músicos, entonces armamos los ministerios a partir de los dones de los hermanos, pero nos despreocupamos de las necesidades. Entonces estamos como haciendo las cosas al revés. Entonces, de esta forma vamos a multiplicar esta multiplicación de ministerios, ¿no? No es una estrategia humana si lo hacemos así, sino la evidencia de una iglesia viva, porque vamos a estar interactuando y tratando de resolver los problemas de nuestros hermanos, que se traduce entonces en la teología en acción, no solamente una teología que es de palabra, ¿no?, teórica, sino una teología en acción, cumpliendo este llamado de ser luz en medio de la oscuridad. Bien, vamos a ver ahora el inventario de necesidades y dones. Vamos a ver el proceso para identificar y capacitar. Entonces, el crecimiento saludable de la iglesia exige entonces un enfoque estratégico. Entonces, estamos utilizando términos bien técnicos, pero es verdad, debemos tener una estrategia, un enfoque estratégico, que comienza primero por identificar las necesidades reales, como algo mencionamos en la diapositiva anterior, antes que los dones disponibles. Entonces,
eso comienza así. ¿Cuáles son las necesidades que debo atacar? ¿Cuáles son los hermanos con los cuales dispongo para atacar estas necesidades? Entonces, Efesios 4:12, que ya lo leímos, lo vamos a volver a leer para que no se nos vaya de la mente. Efesios 4:12 nos dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, perfeccionar a los santos. Entonces, es una tarea importante de ayudar a los hermanos. Entonces, identificar las necesidades y ayudar a los hermanos para que puedan realizar esta labor. Entonces, la meta del liderazgo pastoral es capacitar entonces a los santos para la obra del ministerio. Lo que implica entonces que la predicación presente en la iglesia, ¿no?, y la enseñanza deben movilizar a nuestra congregación hacia un servicio intencional, porque si no estamos disparando al aire hacia cualquier lado. Entonces este proceso comienza, como habíamos dicho anteriormente, con un diagnóstico honesto. Debemos nosotros diagnosticar qué es lo que está pasando en nuestra congregación, qué heridas, por ejemplo, hay, qué carencias, qué desafíos estamos enfrentando como comunidad. Solo después de reconocer estas necesidades se van a evaluar los dones y talentos presentes en medio de la congregación, evitando el error común. ¿Y cuál es el error común? Es diseñar ministerios en función de las habilidades aisladas, sin conexión con la realidad. Entonces, la capacitación no es opcional. Entonces, debemos tener claro desde ya: capacitar a los líderes no es una opción, es el puente, ¿no?, entre la identificación y la acción. Identificamos un problema y lo resolvemos de esta forma. Entonces, de esta manera vamos a formar líderes que respondan con sabiduría, por supuesto, y compasión, porque vamos a tener la empatía necesaria para poder resolver los problemas de nuestra congregación. Entonces, este modelo refleja el carácter, ¿no?, del buen pastor, que conoce a sus ovejas, porque comenzamos así, recuerden, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, las ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Entonces, ese es el carácter pastoral que debe tener la iglesia. Entonces, conoce a sus ovejas y, por supuesto, provee ese cuidado integral, no improvisado. Así entonces, el inventario de las necesidades y dones no es un ejercicio que podríamos catalogar como administrativo, sino es una herramienta teológica y pastoral que traduce la misión en práctica. Entonces, asegurando que cada ministerio surja como respuesta concreta al llamado de Cristo y no como una actividad desconectada del Evangelio. Revisemos ahora la multiplicación en iglesias y grupos pequeños, el contexto misionero y los beneficios. La multiplicación de iglesias y grupos pequeños no es una estrategia moderna, porque podríamos pensar, estamos reinventando la rueda. No, es una respuesta bíblica y pastoral de la realidad misionera. No hemos sido llamados a crear mega iglesias, ¿no? Ese es el punto aquí. En contexto, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, las restricciones impiden la construcción de templos, y aquí el material da un ejemplo bien concreto, como en Cuba. Dice que allí en la práctica han surgido más de 50.000 iglesias en casas. Es una realidad por el régimen que tienen ellos, ¿no? Demostrando entonces que la esencia de la iglesia no depende de la infraestructura. La esencia de la iglesia no depende de cuán grande pueda ser nuestra iglesia. La esencia depende de la comunión y el cuidado mutuo. Entonces, comunión en Cristo y con nuestros hermanos, y eso se refiere entonces al cuidado mutuo.
Al leer Hechos 2:46, vamos a leer acá Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, perseveraban unánimes y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Entonces, de eso se trata. Nos recuerda que la iglesia primitiva, al principio, se reunía en los hogares. Entonces, así se cultivaban relaciones profundas y atención personalizada. Eran menos, a las más, interactuaban más, conocían más las necesidades de los demás. Entonces, este modelo favorece la consejería preventiva, porque es importante, si podemos hacerlo, prevenir es mejor que curar. Entonces, ese modelo así de grupos pequeños, ¿no? de poder cultivar estos grupos pequeños, favorece esta consejería preventiva y curativa. Pues en grupos reducidos es posible detectar heridas antes que éstas sean graves. Entonces, por otro lado, podemos acompañar en crisis que puedan estar viviendo nuestros hermanos y, por supuesto, exhortar con amor. Entonces, eso se da mucho en los grupos pequeños. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos trabajando en una avanzada. Y claro, la dinámica es muy diferente a la iglesia, porque como somos menos, por ejemplo, cuando damos la oportunidad de acciones de gracia, prácticamente todos los hermanos hablan. Y hay más confianza. Y podemos conocer un poquito más a nuestro hermano. Entonces, esa es una de las ventajas, porque al conocer más de sus realidades, podemos entonces empatizar y también buscar juntos solución y orar intencionalmente por las cosas que realmente le están afectando. Y eso ayuda mucho, ¿no?, a poder conocer a nuestro hermano y a tener esta comunión. Entonces, la dinámica de los grupos pequeños refleja de alguna forma el corazón del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el corazón del buen pastor? Cercanía, conocimiento y cuidado integral. Lejos entonces de ser una alternativa secundaria, esta estructura potencia la formación de líderes, la práctica del sacerdocio universal, como habíamos hablado en 1 de Pedro, y la expansión del Evangelio en entornos donde la mega iglesia sería impracticable. Claro, hay iglesias, no es una crítica, pero igual cuando hay mucha gente, como que se va perdiendo, ¿no?, esta cercanía. Entonces, cada hogar de esta forma se puede convertir en un espacio de discipulado y consejería, donde la palabra y la oración sostienen vidas en medio de las pruebas, mostrando entonces que la iglesia crece no por tamaño, sino por profundidad en el servicio y la comunión. Vamos a ver ahora acciones prácticas, la consejería preventiva y curativa, acciones prácticas que podemos hacer en la comunidad. La consejería pastoral no se limita a intervenir cuando el daño ya está hecho. La esencia reformada y de la consejería es preventiva. Entonces, por eso es tan importante hacer esta evaluación, este inventario, ¿no?, de necesidad de estar atento, porque busca anticipar las crisis y, por supuesto, acompañar en medio de ellas. Entonces, ¿cuáles son las acciones prácticas que debemos hacer? Por ejemplo, visitar enfermos, celebrar hitos como cumpleaños y bodas, orar y confesar juntos. No son simples gestos sociales, sino que son expresiones de amor, del amor redentor, que fortalecen la comunión y evitan el aislamiento espiritual. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con hermanos que se aíslan porque no encuentran esa comunión, y eso es un problema que nosotros no hemos podido ver y del cual somos parte del problema, ¿no? Entonces, estas prácticas crean ese tejido comunitario que actúa
como un refugio en tiempos de prueba. Entonces un hermano cuando ve que existe esta comunión, se va a acercar a nosotros, va a hablar con nosotros, va a hablar, va a abrir su corazón acerca de sus problemas, y nosotros podemos apoyarlo allí. Entonces vamos a ser ese refugio en tiempo de prueba. Por ejemplo, el divorcio, la enfermedad o el duelo amenazan de verdad la fe y la esperanza, porque cuando los hermanos pasan por estos momentos es cuando necesitan de nuestro apoyo. Entonces este cuidado refleja el modelo del buen pastor, que no abandona a sus ovejas en la adversidad, sino que las guía hacia la restauración en Cristo. Entonces cada hermano que tiene esos problemas, la cura es esta restauración, es esta ayuda que solamente podemos hacer a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la prevención surge del discipulado mutuo. Leamos en Hebreos 10, 24, 25. Que nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que muchos hermanos no encuentran ese apoyo y dejan de ir a la iglesia porque tienen problemas graves. Entonces no debería ser así. Nosotros deberíamos estar atentos a sus necesidades. Entonces la curación, mientras que la curación se fundamenta en la exhortación y el consuelo que provienen, ¿no?, de la palabra y la oración, como nos enseña Santiago 5:16. Santiago es un libro de teología práctica y obviamente es eminentemente práctico. Y en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces así funciona junto la palabra y la oración. Entonces la iglesia de esta forma va a dejar de ser un espacio meramente litúrgico para convertirse entonces realmente en una comunidad terapéutica, donde la gracia se traduce, ¿no?, en acciones concretas que van a sostener a los creyentes en el peregrinar. Recordemos, somos peregrinos y extranjeros y vamos a tener que muchas veces estar viviendo estos problemas. Entonces este enfoque que estamos presentando aquí no es opcional, es parte, ¿no?, del llamado a vivir en la fe, nuestra fe, en solidaridad, mostrando entonces que la consejería bíblica es tanto una herramienta pastoral como una expresión tangible del Evangelio en la vida cotidiana. Bien, ahora vamos a ver un poquito una expresión que aparece allí en el manual y que tiene que ver con el oficio de todos los creyentes, que son los roles, ¿no?, y la responsabilidad en la consejería. Esta expresión que aparece allí, yo la quería explicar un poquito porque es una expresión histórica que nace en la Reforma. Entonces esta expresión, el oficio de todos los creyentes, surge entonces en el contexto de la Reforma protestante del siglo XVI. Los reformadores, especialmente Martín Lutero, rechazaron la idea medieval de que solo el credo tenía acceso directo a Dios y autoridad espiritual, como hoy día todavía se ve en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en su lugar afirmaron el sacerdocio universal, como ya leímos allí en Primera de Pedro, ¿no?, enseñando que todo creyente, por la obra de Cristo y la unción del Espíritu Santo, participa activamente en el ministerio cristiano. Así debe ser. Este concepto implica que cada miembro del pueblo de Dios es llamado a servir como profeta,
como sacerdote y como rey, proclamando la palabra como profeta, intercediendo en oración como sacerdote y viviendo conforme a los principios del reino como rey. En la práctica, entonces, esto significa que la consejería pastoral, como parte del cuidado pastoral, no es exclusiva de los pastores, como mucha gente piensa, sino que es una responsabilidad compartida por todos los cristianos, quienes, guiados por el Espíritu, acompañan a otros en la fe y en la vida diaria. Entonces esa es la aclaración de esta expresión. Y aquí tenemos una línea histórica del oficio de todos los creyentes que se ha dado hasta el día de hoy, ¿no? En la Reforma Protestante, entonces, Martín Lutero introduce este concepto del sacerdocio universal. Entonces ya dijimos, todos los creyentes por la fe en Cristo tienen acceso directo a Dios. No es necesario un sacerdote y participan en su obra. Entonces esto rompe con la estructura jerárquica medieval que reservaba el ministerio espiritual al clero. Después vemos ahí a las confesiones reformadas y tenemos algunos documentos como la Confesión de Augsburgo y el Catecismo de Heidelberg que consolidan esta idea de que cada cristiano tiene responsabilidades espirituales. Y esas responsabilidades son proclamar la palabra, orar y servir a la comunidad. En el siglo XVII, el puritanismo y el pietismo se enfatizan, ¿no?, la práctica del discipulado mutuo y la exhortación personal como parte del deber cristiano, reforzando entonces la noción de que la vida comunitaria incluye también el cuidado espiritual. Y en el siglo XX ahora está la consejería bíblica y tenemos estos autores que nosotros tenemos aquí como referencia, como J. Adams, que recuperan este principio y ahora utilizándolo en la consejería pastoral, afirmando entonces que aconsejar no es exclusivo del pastor, sino una extensión del llamado a edificarse mutuamente. Entonces hoy el concepto se aplica en la formación de líderes y en la cultura de consejería en iglesias reformadas, donde cada creyente es visto en estas tres funciones, como profeta, como sacerdote y rey. Entonces está llamado a servir en dependencia y con la unción del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver los roles y responsabilidades en la consejería. Entonces, el oficio, como dijimos, de todos los creyentes es una verdad central en la teología reformada, que transforma la manera en que concebimos la consejería pastoral. Y tenemos textos como Lucas 4:18 y Juan 14:6, Jesús 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este principio afirma que cada cristiano ungido por el Espíritu Santo participa activamente en la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión? Anunciar el Evangelio, consolar al quebrantado y guiar al perdido hacia Dios. Entonces esta participación se expresa en estos roles que ya vimos, que son inseparables: profeta, que proclama la palabra con fidelidad; sacerdote, que intercede y promueve la reconciliación; y rey, que sirve conforme a los principios del reino, ejerciendo un liderazgo humilde y justicia en la vida cotidiana. En este marco, entonces, la consejería no es un ejercicio de soluciones humanas, sino un ministerio que apunta al único camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Entonces, los autores que ya mencionamos, J. Adams y Pierre y Rehu, dicen que aconsejar bíblicamente quiere decir confrontar con amor, exhortar con la Escritura y acompañar en la transformación que solo el Espíritu Santo puede producir. Por ello, aunque no todos los creyentes son consejeros profesionales, todos están llamados a ser instrumentos de gracia en la vida de otras personas. Entonces, reflejando de esta forma el carácter del buen pastor, no solamente en palabras, sino en acciones concretas. Este enfoque entonces rompe la idea de que el cuidado espiritual es exclusivo del clero, como mucha gente lo tiene hoy día, y afirma que la iglesia entera es un cuerpo vivo que se edifica mutuamente, cumpliendo la vocación profética, sacerdotal y real en cada interacción. Entonces cada hermano está llamado a aconsejar a otro, y en la práctica sucede porque todos nos transformamos en consejeros en la medida, obviamente, que estudiemos la palabra de Dios y también nos instruyamos, ¿no es cierto?, en estos aspectos de la consejería. Veamos ahora el Espíritu Santo, el otro consejero. Vamos a ver la dependencia y la transformación
espiritual. La consejería bíblica no puede reducirse a técnicas psicológicas ni estrategias humanas, como muchas veces se ha dado. La esencia de la consejería pastoral y reformada, ¿no?, descansa en la obra del Espíritu Santo, que es llamado el otro consejero, prometido por Cristo. Tenemos pasajes como Juan 14:6, 20:22, que Él nos dice que va a enviar a otro consejero. El Espíritu Santo no es un terapeuta secular, sino que es el agente divino que ilumina la mente, convence de pecado y por supuesto que produce una transformación genuina, no solo un alivio emocional, porque las emociones son pasajeras, ¿no? Entonces por eso es necesaria la acción del Espíritu Santo. J. Adams, en el libro que tenemos ahí de referencia, enfatiza que sin la acción del Espíritu, la consejería se convierte en una mera conversación, porque solo el Espíritu Santo puede aplicar la palabra al corazón y genera el cambio que finalmente va a glorificar a Dios. Este ministerio espiritual implica dependencia constante de nosotros como consejeros, oración ferviente, ¿no?, discernimiento bíblico y confianza en que el poder regenerador, ¿no?, del Espíritu es suficiente para restaurar vidas quebrantadas. Muchas veces no lo creemos, pero es así. El Espíritu es el que transforma y el que puede restaurar estas vidas quebrantadas. El Espíritu no opera aislado, sino que opera a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, haciendo eficaz entonces la exhortación que podamos dar, el consuelo y la corrección. Por eso el consejero cristiano no busca soluciones autónomas, sino que guía al aconsejado a Cristo, como hemos venido diciendo, confiando en que el Espíritu obrará en lo profundo del ser. Entonces, esta verdad que estamos viendo acá redefine, ¿no?, la práctica pastoral. La eficacia entonces no depende de mi habilidad o de la habilidad humana, sino de la presencia activa del Espíritu Santo, del Consolador, quien transforma corazones para la gloria de Dios. Por eso es que hay que subrayar siempre que es muy importante que como consejero tengamos una comunión activa y mantengamos esta comunión día a día con nuestro Padre Celestial para poder ser fuente de alivio a nuestros hermanos que necesitan consejería. Y por último vamos a ver la capacitación y la formación, recursos y programas para consejeros. Entonces, la consejería exige más que buena voluntad, porque podemos tener muy buena voluntad, pero requiere una formación sólida, porque si el Espíritu Santo va a actuar a través de la Escritura, nosotros debemos ser expertos en la Escritura. Entonces, una formación sólida en Escritura y teología, porque el consejero no es un simple orientador, finalmente es un ministro de la palabra que guía corazones hacia Cristo. Efesios 4:12, que ya lo leímos, ¿no?, establece que la tarea pastoral consiste, ¿no?, en capacitar a los santos para la obra del ministerio, lo que implica preparar hombres y mujeres que sepan aplicar la verdad bíblica a las complejidades de la vida. J. Adams también subraya que la consejería cristiana no puede apoyarse en categorías psicológicas seculares, sino en principios bíblicos claros. Entonces, principios bíblicos claros. La Biblia habla de todos los temas, y cuando no hay un texto específico, sí están los principios. Pero para conocer cuáles son esos principios bíblicos, debemos conocer de teología, debemos conocer de la Escritura en profundidad para poder orientar a partir de esos principios y para encontrar en la Biblia esos principios. Por eso hablamos del estudio de la ética y de la teología, etc. Entonces, Pierre y Rojú también insisten en que el pastor debe aprender a escuchar, examinar y hablar la verdad en amor con competencia espiritual. Por ello, entonces, estos recursos, como los cursos que aparecen ahí en el manual que ofrece Mint y algunos manuales especializados, son herramientas indispensables entonces para desarrollar estas habilidades prácticas
sin perder la centralidad del Evangelio. La meta final no es formar técnicos, sino representantes del buen pastor, representantes de nuestro Señor Jesucristo, que aconsejen, por supuesto, con humildad, discernimiento y dependencia del Espíritu Santo. Entonces, esta capacitación de la que hablamos transforma la consejería en un ministerio integral, donde la teología se traduce entonces en cuidado pastoral. Y la iglesia finalmente se convierte en esta comunidad que sana, exhorta y edifica para la gloria de Dios. Veamos ahora el cierre, el resumen y la reflexión final. Entonces, al concluir esta lección y al concluir, por supuesto, este curso, es vital recordar que la consejería pastoral no es un ministerio accesorio, lo vimos al principio, sino una expresión concreta del Evangelio en acción. Primero, cada necesidad en la comunidad exige una respuesta ministerial, porque el amor de Cristo se traduce en obras que restauran y edifican. Segundo, la multiplicación de iglesias y grupos pequeños no solo expande la misión, sino que crea espacios donde la consejería preventiva y curativa se vuelve posible, fortaleciendo la comunión y el discipulado mutuo. Y tercero, todos los creyentes, como profetas, sacerdotes y reyes, son llamados a aconsejar en dependencia del Espíritu Santo, guiando a otros hacia Cristo y no hacia soluciones que son meramente humanas. Entonces, esta visión nos desafía a crear entonces una cultura de consejería bíblica en nuestras iglesias. Entonces, donde la palabra y la oración sean el fundamento y la capacitación forme líderes que reflejen al buen pastor. La pregunta que queda abierta, ¿no?, al final es: ¿cómo puede tu iglesia entonces encarnar este modelo, convirtiéndose en un refugio espiritual y una comunidad terapéutica que glorifique a Dios? Bien, de esta forma hemos finalizado la presentación y en estos minutos tenemos espacio si que alguien quiere hacer alguna pregunta que podamos responder o algún aporte antes ya de finalizar esta lección y por supuesto el curso que ya hemos estado durante estas 8 semanas. Estoy revisando recuerden hacer los cuestionarios. Ya están habilitados el 7 y el 8 que nos avisaron ayer que habían algunos problemas para que los puedan responder. De aquí en adelante quedan 15 días para que puedan responder los cuestionarios y así cerrar el curso. Entonces son los cuestionarios, el examen final y el informe de lectura que tienen que hacer en estos 15 días, finalizando ya la lección. Bien, hermanos, espero que hayamos podido aprender un poquito más acerca de este tema que es tan interesante de la consejería pastoral y que podamos implementarlo en nuestras congregaciones en la medida que podamos, ¿no? En la medida que tengamos acceso al liderazgo y podamos compartirnos esta